Girón. Girón. ¿Cuál es su teléfono, su número? 3851. 3851 0669. 0669. Así es, licenciado. Mire, yo le voy a llamar a usted más tarde Muy bien, licenciado. para que le quede mi número de teléfono, porque si se lo doy, lo van a tener toditos y no quiero que me estén llamando. Está bien, Entonces, licenciado. más tarde la voy a llamar y nos vamos a comunicar por medio de WhatsApp. Y por medio de WhatsApp yo le voy a enviar el laboratorio. Muy bien. Entonces usted por medio del WhatsApp entonces le llega y usted se encarga de enviárselos a sus compañeros. Muy bien, licenciado. Perfecto. Este laboratorio es porque posiblemente, escúcheme, posiblemente no vamos a tener clase el día viernes, sino que se van a compenetrar y a concretar a resolver el laboratorio el día viernes, porque posiblemente si no hay cambios de horario, nos examinamos el día martes 16. ¿Me comprendió, Daniela? Sí, licenciado. Bueno, entonces yo más tarde me comunico con usted y le voy a enviar el laboratorio. Y vamos a platicar si es prudente o no que lo tengan ya los alumnos o bien, bueno, yo digo que lo pueden tener, pero en concreto es que yo quiero que se dediquen a resolverlo el día viernes. Bueno, eso lo vamos a coordinar más tarde, ¿de acuerdo? Está bien, licenciado. No se preocupe, yo me comunico con usted. Bueno, ¿cuántos compañeros sabemos? 64. Bueno, 64 alumnos. Bueno, hoy vamos a entrar a ver lo que es el módulo quinto. Este módulo no entra en el examen del martes, porque este módulo quinto lo vamos a dejar con el sexto para el examen final. Entonces, prácticamente ya esto ya es para la recta final. El módulo 5, jóvenes, dentro de la temática nos habla de lo que es con respecto a los derechos de los pueblos indígenas y a sus costumbres y a sus tradiciones. Tenemos lo que son el derecho a la cosmovisión y a la espiritualidad. Pero estos dos elementos, tanto cosmos como espiritualidades, principalmente el del cosmos, está muy relacionado con lo que es el Popol Vuh. Asimismo, tenemos lo que es el derecho a su propia autonomía, principalmente política y económica. Pongan atención, después les voy a ir leyendo y ustedes van a ir tomando nota de lo que les voy a ir diciendo. Cuando nosotros nos referimos al cosmos, ¿qué es el cosmos? Nos preguntamos. El cosmos es el universo, la cosmovisión.
Y lo que vamos a ver son aspectos de la cosmovisión maya. ¿Y qué es la espiritualidad? Tiene mucha relación porque se basa aspectos principalmente de la ética y aspectos del espíritu y del alma. Y si hacemos referencia al Popol Vuh, nosotros nos preguntamos, ¿cuál era el libro sagrado de los musulmanes? ¿Cuál el Corán de qué grupo social era el libro sagrado? El Popol Vuh, ¿a qué raza era el libro sagrado de ellos? El Popol Vuh es el libro sagrado de los mayas. Y en ese orden, entonces, entramos a lo que es el derecho a su propia autonomía, porque ellos reclaman cierta autonomía desde el punto de vista político y económico. ¿Por qué reclaman los grupos étnicos su autonomía? Basada principalmente a su derecho consuetudinario. ¿Y qué buscan ellos desde el punto de vista entonces político? Porque andan buscando que se abran los espacios políticos para la participación de estos grupos. Y desde el punto de vista económico, andan buscando ellos que el suelo y el subsuelo, tanto aspectos de explotación, les corresponde a ellos como parte de la superación económica. Entonces son cuestiones y aspectos relacionados con la temática. Ahí nos vamos a quedar porque vamos ya a iniciar lo que es en sí la cátedra. Ya con ese preámbulo, nosotros hemos formado prácticamente qué es cada uno de esas instituciones. El módulo habla de la medicina y de la farmacología, habla de la madre tierra, el derecho a su propio derecho y en qué consiste. Vamos a hablar sobre el monismo jurídico, sobre el pluralismo jurídico, su derecho consuetudinario lo vamos a ver también, aunque ya lo hemos venido estudiando. Y luego tenemos el derecho a la jurisdicción estatal. Bueno, y lo que buscan el derecho de su propia dignidad. Entrando en toda esa materia, decimos que el derecho a la cosmovisión y a la espiritualidad. Esa es la temática de hoy. Pueden anotar ahí derecho a la cosmovisión y a la espiritualidad maya. Pero para poder entrar ya en detalles de cada uno de esos conceptos, vamos a hacer un pequeño remembranzas desde otro punto de vista doctrinario al que yo les expliqué en qué consiste la cosmovisión. Esto es para que tengamos una idea más general y más amplia de lo que yo fui con mucha propiedad, les expliqué en qué consiste lo que es la cosmovisión, lo que es el cosmos y cómo es que lo interpretan principalmente los grupos mayas. Entonces, desde el punto de vista doctrinario de la Real Academia Española y del punto de vista eh, generalizado, ¿qué comprendemos por la cosmovisión? Entonces, nosotros decimos que es el conjunto de opiniones y creencias que conforman la imagen o concepto general del mundo. Aquí nosotros ya nos formamos una idea muy generalizada. La cosmovisión, conjunto de opiniones que nosotros tenemos de la conformación del mundo o bien del universo.
que tiene una persona en determinada época y con determinada cultura, a partir de la cual la interpreta de acuerdo a su naturaleza y la de todo lo existente. Entonces, la cosmovisión es ese conjunto de opiniones, de interpretaciones que nosotros hacemos del universo, de acuerdo a nuestra propia concepción cultural y nuestro propio momento en que nos encontramos. Un ejemplo claro, ayer, anteayer se dio lo que fue el fenómeno del eclipse solar. Aquí se le puede preguntar a alguien que cómo interpretó desde el punto de vista de la cosmovisión lo que es el eclipse solar. Es un ejemplo. Entonces, cualquiera le dice, mire, eso cada uno de nosotros lo puede expresar, depende de su aspecto eminentemente cultural. Es una opinión del cual yo analicé y observé el cosmos. Cómo observé el universo, de cómo increíble algo, un fenómeno natural, de que en un día se haya transformado por 4 minutos en noche. Entonces es una de las formas de la interpretación de la cosmovisión, de la interpretación del universo. Ahí ya con eso ustedes ya tienen una idea muy general. La cosmovisión entonces es la concepción que un grupo social tiene de su cosmos, es decir, de su entorno natural y social inmediato. Se realiza a través de las ideas surgidas a partir de las preguntas fundamentales. Bueno, nos podemos preguntar nosotros quiénes somos. Si ustedes se dan cuenta qué interesante la temática de la cual estamos analizando el día de hoy. Ahora bien, este tema va muy relacionado el cosmos con lo que es la espiritualidad. Y la espiritualidad, ¿cómo es que nosotros la vamos a interpretar o cómo la podemos definir? Entonces la espiritualidad se puede decir que son cualidades de las personas o de las cosas espirituales, valga la redundancia. Pero la espiritualidad es el conjunto de los principios o actitudes que configuran la vida de una persona o de un colectivo. Nosotros, por ejemplo, nos preguntamos cómo vamos a interpretar la espiritualidad. No nos vayamos lejos. Entonces, por ejemplo, podríamos decir que la sección G la vamos a analizar desde el punto de vista espiritual. Entonces podemos decir de que es ese conjunto de principios éticos, morales, de esos principios por medio de los cuales las personas se relacionan. Y todos esos aspectos espirituales, morales, éticos, altruistas, son aspectos de carácter eminentemente espiritual de un determinado grupo. Entonces, se relaciona, dice, lo espiritual con los sentimientos y creencias profundas, a menudo religiosas. Quiere decir que lo espiritual también tiene mucha relación con los aspectos de carácter religioso, como la sensación de paz de una persona, su propósito en la vida, la relación con los otros y las creencias acerca del sentido de la vida.
Entonces, la espiritualidad radica también en aspectos de carácter eminente, en aspectos eminentemente religiosos, que se busca aspectos éticos, morales y la paz. La espiritualidad, entonces, es el conocimiento, aceptación o cultivo de la esencia inmaterial de uno mismo. ¿Por qué inmaterial de uno mismo? Porque es algo que nosotros no podemos tocar. Ejemplos de la espiritualidad: ser caritativo con otros, ser compasivo, perdonar y reconciliar, aprecio, gratitud, difundir esperanza, compartir hospitalidad, practicar la humildad, defender la justicia. Todo ello son elementos sumamente fundamentales relacionados con la espiritualidad. Bueno, estamos hablando de la que ahora regresamos a lo que es la cosmovisión. Entonces, ¿qué es el cosmos? Sinónimo de universo. La cosmología se considera como la ciencia de las leyes generales que rigen el universo. El día del examen se les pregunta a ustedes que nos referimos a la ciencia de las leyes generales que hacen del estudio y del análisis del universo. Bueno, estamos hablando de la ciencia de la cosmología, estamos hablando del cosmos, estamos hablando de la definición de lo que nosotros podemos interpretar como lo que es la cosmovisión. Cualquiera de los dos conceptos que ustedes me puedan dar, la respuesta está bien dada. En la filosofía antigua, miren, yo quiero que nos vayamos entendiendo. El por qué ha habido cierta discrepancia entre lo que es la religión y lo que es los aspectos eminentemente filosóficos. Hay ciertas diferencias porque cuando hablamos del punto de vista filosófico, nosotros estamos haciendo las demostraciones y estamos aportando las pruebas. Cuando hablamos del punto de vista filosófico. Pero si nosotros nos ponemos a hablar desde el punto de vista religioso, aquí se nos presentan varias dudas porque hay varios aspectos de carácter religioso de los cuales se han dado, pero no se han podido demostrar. Es decir, filosóficamente no se han podido demostrar. Y esa es la diferencia que hay entre la religión y lo que es del punto de vista filosófico. Entonces, la cosmovisión consiste en un conjunto de representaciones mentales que pretenden explicar el universo en su totalidad, desde el punto de vista eminentemente filosófico. Los mayas, aquí vamos ya entrando en materia de lo que a nosotros nos interesa más, porque es lo que estamos viendo. Los mayas tenían su propia cosmovisión. Contaban con una concepción del mundo, considerando que el mismo fue creado 3 veces. Vinculaban los fenómenos naturales a su vida cotidiana, como lo dice Audelino Sac-Coyoc. Él es un autor, es un escritor. Nos dice, fíjense lo que él dice, los derechos indígenas, dice, y la espiritualidad maya, en su obra. Con respecto a la cosmovisión maya, dice que es la visión y es la explicación del mundo, dice, y de la vida.
es la práctica de un sistema de valores que relaciona y explica al ser humano la naturaleza, el tiempo, la vida y las cosas como una totalidad de relaciones de un sistema vivo, que es el cosmos. Vean, qué definición tan filosófica la que nos da este autor, que la cosmovisión maya es una explicación del mundo y de la vida, de su práctica, de los valores que se relacionan y que explica al ser humano la naturaleza, el tiempo y la vida de las cosas como una totalidad de relaciones en un sistema vivo. En otras palabras, nos están dando a entender que la cosmovisión desde el punto de vista maya son todos los elementos relacionados que conforman la creación del universo. El día, la noche, el agua, la lluvia. Todo eso es lo que se conforma con la cosmovisión maya. Ahora bien, en el acuerdo sobre identidad y de los derechos de los pueblos indígenas, en el acuerdo sobre identidad, yo creo que en el documento que a ustedes les llegó estas leyes, estas leyes ordinarias. Yo acá he hecho un pequeño resumen de cada una de ellas, porque esto va a entrar en el examen final. No propiamente dicho así, pero por lo menos la creación de cada uno de estos ordenamientos jurídicos desde un punto de vista espiritual. ¿En dónde está el espíritu de la creación de la ley o de la norma? Quiero que nos entendamos. En el acuerdo sobre identidad y derechos de los pueblos indígenas, fíjense ustedes, en el artículo 2, numeral tercero, dice: se reconoce como la cosmovisión maya, que constituye uno de los elementos de la identidad de los pueblos indígenas, exponiéndolo de la siguiente forma. El día del examen no va a venir tan complejo ni va a venir tan difícil. Va a ser como un poema, solo de completar, como el examen que viene para el martes. Los exámenes ya están hechos. Entonces dice este acuerdo sobre identidad: una cosmovisión, dice, que se basa en la relación armónica de todos los elementos del universo, en el que el humano es un elemento más. La tierra es la madre que da la vida y el maíz es un signo sagrado de eje de su cultura. Si ustedes se dan cuenta que es el acuerdo sobre identidad de los derechos de los pueblos indígenas, nos indica, aquí hay algo muy importante. Dice que esa cosmovisión se debe de interpretar, pero desde un punto de vista con una gran relación armónica entre ellos. Es lógico que no lo vamos a interpretar a pelear en la luna con el sol. No vamos a poder pelear el día con la noche. Al contrario, esa cosmovisión maya se debe de interpretar con todos los elementos de la naturaleza, pero desde un punto de vista eminentemente armónico. Sí, para que haya tranquilidad, para que haya paz. Entonces, esta cosmovisión se ha transmitido de generación en generación a través de la producción material y escrita por medio de la tradición, en la que la mujer ha jugado un papel importante. La cosmovisión maya es una filosofía que enseña a vivir de acuerdo con Dios,
respetando a todos los elementos para lograr una vida en armonía y equilibrio. Muy importante. La cosmovisión maya, desde el punto de vista filosófico, tiende una enseñanza de conformidad con los principios de Dios, respetando todos esos elementos en base al equilibrio de la naturaleza y con una propia armonía. En sí, la espiritualidad maya se considera como un conjunto de conceptos y valores que permiten una visión de la conexión y respeto hacia el cosmos, hacia el universo, que pretenden dar respuestas a las preguntas acerca del universo, que les permitía una vida sana física y mental, en perfecta armonía con la creencia de un Dios omnipotente, creador de la naturaleza y del ser humano, amo y señor de todo lo que existe, bondadoso y con capacidad de perdonar o con capacidad de perdonador, y su desarrollo se realizó sin perder la relación y respeto con su creador. Es decir, que esa cosmovisión maya se ha analizado, se ha interpretado desde el punto de vista eminentemente religioso basado a la concepción de Dios, respetando todos sus principios y toda su ética. Entonces, en el acuerdo sobre identidad y derechos de los pueblos indígenas, aquí estamos en el acuerdo sobre identidad de los derechos de los pueblos indígenas. Seguimos con la misma ley. En el acuerdo sobre identidad, lo vamos a subrayar. Yo sé que a ustedes ya les llegó el documento, yo creo que hasta con con todas las leyes ordinarias, con todos estos acuerdos, porque así no me cuesta localizarlos cuando tengamos que realizar alguna consulta. Bueno, sigamos. Mire pues, en el acuerdo sobre identidad y derechos de los pueblos indígenas, continuamos en su literal C. Yo creo que de ese literal número 2, si no estoy mal. Aquí estamos en el literal 3, pero aquí estamos literal 3, literal letra C. Dice, ahora estamos hablando de la espiritualidad, de conformidad con el acuerdo sobre identidad de los derechos indígenas. Se reconoce la espiritualidad de la siguiente forma, de conformidad con el acuerdo. Se reconoce la importancia y la especificidad de la espiritualidad maya como componente esencial de su cosmovisión y de la transmisión de sus valores, así como la de sus valores, así como la de así como la de los demás pueblos indígenas. ¿Qué es lo que dice el acuerdo? Se reconoce la espiritualidad de la siguiente forma. Se reconoce la importancia y la especificidad de la espiritualidad maya como componente esencial de su cosmovisión y de la transmisión de sus valores, así como de la de los demás pueblos indígenas. Ustedes tienen ahí ese acuerdo, yo creo que se les envió. Si ustedes miran ahí ese material, si lo tienen físicamente, es lo que yo les estoy leyendo y les voy explicando. No hay necesidad de tanta explicación porque ustedes tienen ahí el documento, pero siempre los estoy apoyando en ese sentido. La espiritualidad maya se fundamenta en el equilibrio que debe existir entre el creador, la naturaleza y la persona.
Su esencia se manifiesta en el fuego sagrado utilizado en sus ceremonias. ¿Qué? Hay algo muy importante de lo que nos habla el acuerdo de identidad de derechos de los pueblos indígenas. Nos dice que la espiritualidad maya se fundamenta, decíamos, en el orden, en el equilibrio, se fundamenta en el aspecto armónico que debe existir entre el creador, la naturaleza y el ser humano. Su esencia se manifiesta en el fuego sagrado, dice, utilizado en sus ceremonias. Ahora ustedes dicen, ¿el por qué tanto acto ritual de los grupos indígenas? ¿El por qué tanta ceremonia? Ellos, a través de su espiritualidad, a través de su derecho consuetudinario y a través de la cosmovisión, ellos buscan el equilibrio y la interpretación desde el punto de vista armónico de la naturaleza en esos actos rituales. ¿Quién de ustedes no ha estado presente? ¿Quién de ustedes no ha estado presente en los actos rituales de los grupos mayas? Solo porque están recibiendo el curso de los derechos de los pueblos indígenas, vayan ustedes al Parque Central para el 15 de septiembre, para las fiestas de agosto, para las fiestas de la independencia o cuando están solicitando una sentencia condenatoria y firme en los tribunales, ellos se encuentran haciendo sus actos rituales a través de actos ceremoniales. Entonces, ustedes van a comprender y van a interpretar lo que nosotros estamos estudiando en este momento. Dichosos los que están leyendo los acuerdos y los que están recibiendo la clase. Un 15-20% es gente que ha pertenecido al movimiento de los pueblos, al movimiento, al partido de los movimientos de los liberales de los pueblos indígenas y varias personas que se ingresan a la cátedra para conocer las intimidades de cada uno de estos temas. Que es necesario que nosotros los estudiemos y los analicemos para ir formando cierta concepción. Ahora que ustedes como abogados van a ir a los tribunales, van a ver los actos rituales, van a ver las ceremonias y se van a recordar del derecho de los pueblos indígenas. Y van a decir, aquí están realizando ciertas peticiones en forma armónica de conformidad con el equilibrio de la naturaleza y el sol para ciertas peticiones que ellos quieren que se realicen. Entonces, tiene su objetivo cada uno de ellos. Bueno, si me pongo a explicarles, no vamos a terminar. Miren, entonces decíamos que la espiritualidad maya se fundamenta en el equilibrio que debe existir entre el creador, la naturaleza y la persona. Su esencia se manifiesta en el fuego sagrado utilizado en sus ceremonias. Pero aquí vamos a conocer algo muy importante. Porque la pregunta del examen es, ¿cuál es el libro sagrado de los mayas? ¿Y cuál es su significado? ¿Qué significa? Para comprender la cosmovisión y la espiritualidad maya, es necesario remitirnos entonces al Popol Vuh. Miren bien cómo se escribe, porque si no se las pongo de subrayar, pues se las puedo preguntar como como una pregunta que hay que escribirla. Popol Vuh. Entonces, para comprender la cosmovisión y la espiritualidad maya, es necesario que nos remitamos al Popol Vuh. ¿Qué significa libro del tiempo o libro de los acontecimientos?
¿Cuál es el libro sagrado de los mayas? El Popol Vuh. Muy bien. ¿Qué significa? ¿Que es el libro del tiempo o es el libro de los acontecimientos? No nos perdamos. El Popol Vuh es un libro de la historia de los pueblos mayas. El libro del Popol Vuh es el libro de los acontecimientos, eh, principalmente que se refiere a la cosmovisión y a la espiritualidad. Y en él se explica el origen y la creación del universo, o sea, su cosmovisión, su forma de ver cómo se origina la humanidad. Yo sé que muchos de ustedes se han puesto a ver ciertas caricaturas y han visto ahí la creación de la humanidad y un montón de muñecos que sale Obsihebel, Egepsi y otros nombres que se hablan, que los vamos a ver adelante. Obsihebel, Egepsi, el Belenquén, y que, pero, y cuando sienten ustedes, dice ahí el Popol Vuh, pues ahora ahí están esos muñequitos explicando el origen y la creación del universo a través de la espiritualidad y a través de las filosofías de los aspectos cósmicos de la creación del mundo. Entonces, en el transcurso de la historia, pregunta de examen, se ha observado que en las diferentes sociedades religiosas, estas tienen su propia visión de la creación. Los cristianos, ¿cuál es su libro sagrado? La Biblia. Los musulmanes, ¿cuál es su libro sagrado? El Corán. ¿Cuál es el libro sagrado de los mayas? El Popol Vuh. O pregunta de examen. Por lo que al respecto veremos parte mística de dicho documento para comprender su cosmovisión y espiritualidad, en la que se expone con claridad su creación. Esta es parte temática del programa. Bueno, sigamos. Está interesante. Me gusta. Está interesante. Mire, pues, yo lo he leído cuando estuve preparando la clase, pero al estarlo leyendo en esta forma, yo quiero que ustedes me lo interpreten, se le siente más ese aspecto de carácter humanista, espiritual y armónico que se relaciona a lo que es la materia en relación al aspecto de la cosmovisión y el aspecto de la espiritualidad. Pero todo ello, lógicamente, va enlazado también con la palabra del Popol Vuh, que significa literalmente libro de la estera. Fíjense, pues. Yo me puse a pensar que el Popol Vuh significa literalmente el libro de la estera. ¿Eso qué es? No es más ni menos que se refiere a los petates. Aquellos petates que hacen de ciertas cuestiones de mimbre y que uno se puede costar. Y estos los consideraban como símbolos de la autoridad y del poder de los reyes. Solo por la cuestión de la estera, yo me puse a ver qué es. Petates que eran símbolos de la autoridad y del poder de los reyes. Cuestiones tan sencillas, pero que nosotros realmente, como no estamos muy familiarizados, eh, tenemos que investigarlas. Tenemos que investigarlas y no quedarnos con la duda. Bueno, es conocido el Popol Vuh como el libro sagrado de los mayas, que relata múltiples hechos de la vida del pueblo quiché hace muchos años atrás. El Popol Vuh es uno de los textos más importantes de la literatura indígena, el cual explica muchos hechos importantes. En él están varios datos sobre la cosmovisión maya,
así como los mitos y relatos históricos del pueblo quiché. ¿Cuáles son esos relatos y los mitos? Vamos a ver. Algunos datos históricos apuntan que este texto fue escrito en el siglo XVI aproximadamente. Asimismo, el contenido del Popol Vuh aborda cosmologías, orígenes, tradiciones e historias espirituales sobre la creación del mundo, a pesar de que se desconoce a los autores. Fíjense, realmente se desconoce quiénes son los autores del Popol Vuh. De la Biblia, no, de la Biblia, cada uno de sus versículos y cada uno tiene, dice, este es de Mateo, este es de San Juan, de Pedro, etcétera. Pero en el Popol Vuh se desconoce quiénes son los autores. Pero dice, a pesar de que se desconoce a los autores, se cree que fue escrito por miembros prominentes de la nobleza del reino quiché. Eso es posible. El cual dominaba una extensa región del altiplano guatemalteco durante la conquista española. En varios de sus capítulos están plasmadas las aventuras de los dioses gemelos, Hunahpu y Xbalanque. Estas dos caricaturas, estos dos indígenas que salen en la película de caricaturas relacionadas con el Popol Vuh, se confrontan, pero en una forma armónica, en una forma muy ética, muy humana, que hablan de la creación del mundo, el Hunahpu y el Xbalanque. Ahí pasan el Popol Vuh en uno de los canales del gobierno, en unos canales muy especiales que hablan de muchos aspectos culturales, y ahí se ponen atención y ustedes van a ver ahí salir a dos indígenas conformados como caricaturas, y van a decir ustedes, bueno, estos están interpretando y están realizando aspectos espirituales de la cosmovisión maya. Este es Hunahpu y es Xbalanque, que están hablando del Popol Vuh. Entonces, son cuestiones que nosotros también por cultura general tenemos que tener mucho cuidado y poner mucha atención en estos aspectos. Aquí hay algo muy importante. No obstante, el texto más antiguo que se conserva del Popol Vuh es una transcripción del texto quiché hecha a principios del siglo XVIII. Decíamos que en el siglo XVI fue donde se hicieron las escrituras del Popol Vuh, pero en el siglo XVIII el fraile dominicano Francisco Jiménez, quien también hizo la primera traducción al español. Esa versión es la más próxima a los textos originales. Y se sabe que este manuscrito se encuentra en la biblioteca de Newberry, Chicago, en Estados Unidos. Yo no sé por qué el Ministerio de Cultura y Deportes no ha hecho esa solicitud de trasladar ese escrito realizado por Francisco Jiménez, republicano, a Guatemala, porque es aquí en Guatemala donde debe estar el original. Si se van a hacer copias, pues que se vayan al extranjero, pero en Guatemala debe de permanecer el original. ¿Quién también hizo la primera traducción al español? Esa versión es la más próxima a los textos originales. Entonces decíamos que está en Estados Unidos. Esto debido a que en 1861 se publicó por primera vez en forma completa y desde entonces se han hecho varias ediciones y traducciones. Yo creo que esto que estamos leyendo y vamos explicando, yo creo que está en el documento y en el material que se les envió. Pero continuemos. Vamos a ver.
El Popol Vuh contiene numerosas narraciones unidas dentro de un todo religioso, los mitos, los ritos y las figuras exotéricas, que aquí se transcriben parte de lo espiritual a lo objetivo y nos vienen a revelar el origen de los actuales ritos religiosos indígenas de Guatemala, remontándolos hasta los tiempos más antiguos. Aquí les voy a hacer una pregunta. Vamos a ver. Entonces decíamos que es un texto sagrado maya que narra los mitos de la creación y describe las primeras dinastías humanas. Este es uno de los pocos textos sobrevivientes de la época, pues la mayoría de los libros indígenas fueron destruidos por sacerdotes durante la época colonial. Esta pregunta va para todos. Cualquiera me puede poner ahí su audio y contestarme. Si nosotros estamos hablando de esa destrucción, de esa época, de todos esos libros, ¿qué institución es la que se cometió en esa época? Genocidio cultural. Bueno, tener 2 puntos. Está bueno, así es. Para los que no pongan atención, muy bien, compañero. Así es el etnocidio cultural. Pero si nosotros nos vamos a remitir y estamos cometiendo, por ejemplo, un delito en contra de aspectos de carácter racial, al no permitir a una persona indígena vestida con su propia identidad a un restaurante o a un centro cultural. ¿Ahí a qué delito caemos entonces? Discriminación. ¿Por qué? Sí, caemos al delito de discriminación. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se le está impidiendo acceder a espacios públicos debido a su cultura. No, así no quiero que se me Porque vaya. se está haciendo distinción de raza, licenciado. De racismo, porque hay discriminación por concepto de racismo, ¿sí? Cuando hablamos de las razas, nos estamos refiriendo a aspectos de carácter racial. Pero si nos referimos al racismo, nos estamos refiriendo a la discriminación. No se me vayan a... no. Por eso es que no les fue a uno muy bien, porque así llegaron al examen. Llegaron al examen que sí y que no. Si hablamos de raza, nos estamos refiriendo a aspectos de carácter raciales. Pero si hablamos del racismo propiamente dicha, nos estamos refiriendo al acto de discriminación. Y si yo le digo a usted, fundamentese, ¿cuál es el fundamento legal cuando nos referimos a una discriminación por aspectos de racismo? ¿Aló? Los derechos de los pueblos indígenas. Hoy sí me sacó la risa. El artículo 202 bis del Código Penal. Tiene 2 puntos, compañero. Sigamos. Miren, los que están presentes ya llevan 4 puntos del examen. Miren, el examen es un poema. El examen, así como se los voy leyendo y se les estoy preguntando, el examen así viene.
Pero hay otros que no les puedo decir porque entonces les voy a dar todas las preguntas. No, mejor ahí les va a llegar el laboratorio y ahí en el laboratorio se van a divertir. Miren pues, y ese laboratorio lo tienen ustedes para el día viernes, porque ya el viernes no les voy a dar clase, porque no los quiero ya confundir, no los quiero presionar, no. Ya el viernes ustedes, desde a partir del día de hoy, posiblemente les llegue su laboratorio, ustedes van a principiar a estudiarlo, a leerlo, a contestarlo. Y yo no sé si ustedes ya me evaluaron. ¿A ustedes no les han pasado un formulario para evaluar a los catedráticos? No, licenciado. No, Bueno, se los pregunto porque en ese formulario dice, en ese cuestionario, el catedrático les da a usted el programa. Permítanme un segundo porque la batería se está agotando. Ahí estamos. En ese cuestionario es una evaluación que le hacen al catedrático. Yo no sé si son ustedes creo que no me van a evaluar a mí, son las otras secciones, pero si el catedrático les envía el programa y se los preguntan, ¿el catedrático les envió el programa? Sí. ¿El catedrático les pasó laboratorios? Sí. ¿Ustedes por qué ponen que no? No sean mentirosos, hombre. Bueno, entonces, miren, voy a lo siguiente. Les he venido diciendo qué es lo que ustedes tienen que leer para el día del examen. Con este laboratorio se van ustedes a divertir, se van a conformar una idea muy generalizada del examen. Pero independientemente, también lean. Yo les di, lean el artículo tal, lean el artículo 25 del Código del Código Municipal, lean tal artículo de la Constitución, lean del reconocimiento de los pueblos indígenas. Se los he venido diciendo. Ustedes cuando estén leyendo, dice el licenciado que leyeran otro artículo, léanse la Constitución, por favor, tengan iniciativa, aunque sea sin ganas, pero ni modo, ¿verdad? Es nuestro derecho, es nuestra obligación, nuestra responsabilidad. Bueno, consiste en esto, en esto. Vaya que lo leí. El día del examen ustedes se van a reír. Vaya, dijo. El licenciado lo dijo y aquí está. Bueno, jóvenes, ya vamos a ir terminando. Vamos a ver, y entonces, por último, el derecho a su autonomía política y económica. Era lo que yo les mencionaba. Esto también está en el documento que se les envió. Miren, pues, los indígenas guatemaltecos fueron conquistados, sometidos y despojados. Bueno, aquí mejor ya no les voy a ir preguntando porque entonces prácticamente les voy a ir dando el examen. Mejor sigamos. Bueno, asimilaron parte de la cultura. Fíjense bien, pues. Aquí ustedes tienen dos preguntas de examen. Los indígenas guatemaltecos fueron conquistados, sometidos, fueron despojados. Asimilaron por parte de la cultura española, incluyendo el aspecto religioso. Ya van tres preguntas de examen. El despojo, asimilación, aspecto religioso. Pero han mantenido en parte su idioma, costumbres, tradiciones, trajes, su cosmovisión. Otra pregunta. Y espiritualidad, otra pregunta. Pero esta de la cosmovisión y espiritualidad para el examen final. Entonces, en los momentos actuales, miren pues, los indígenas guatemaltecos fueron conquistados, sometidos y despojados. Asimilaron parte de la cultura española, incluyendo el aspecto religioso, pero han mantenido en parte su idioma, sus costumbres, sus tradiciones, sus trajes, su cosmovisión y espiritualidad, entre otras. Esa asimilación entonces no se dio por completo, no que fue una forma, diríamos, parcial.
En los momentos actuales, su situación es de pobreza, marginación y carente de los recursos necesarios para lograr una subsistencia decorosa, que no le permite el acceso al desarrollo en todo sentido, por lo que han mantenido una lucha de subsistir y hoy proclaman sus derechos sociales, proclaman sus derechos, buscan el reconocimiento que el Estado ya se les da, esos derechos sociales, económicos, políticos y culturales que les fueron arrebatados y por supuesto por obtener su propia autonomía para tomar sus propias decisiones sobre sus propios asuntos. Es lógico que para poder actuar desde el punto de vista económico, político y cultural, es necesario, sine qua non, esa autonomía que se debe de tener para poder ejercer esos conceptos, para tomar sus propias decisiones sobre los propios asuntos. Es necesario analizar en qué sentido se reclama la misma y qué clase de autonomía es la que se reclama. Vean qué interesante. ¿Qué es lo que nos dice Héctor Díaz Polanco? ¿Cómo define la autonomía? Como un régimen especial que configura un gobierno para ciertas comunidades integrantes, las cuales escogen así autoridades que son parte de la colectividad, ejercen competencias legalmente atribuidas y tienen facultades mínimas para legislar acerca de su vida interna y para la administración de sus asuntos. Es necesario entonces que para que se dé esa autonomía debe de haber una designación de ciertas personas. Con esta definición de autonomía puede interpretarse que lo que se pretende es que dentro del propio Estado guatemalteco se le otorga a las comunidades indígenas de cierta autonomía para la administración de sus asuntos internos propios de la comunidad, derivando esta en dos tipos de autonomía, principalmente la autonomía política y la económica. Lo que yo les mencionaba con respecto a la autonomía política, en busca del reconocimiento y de la apertura de los espacios para la participación política de los grupos indígenas. En pocas palabras. Y económica, desde lo que hablábamos con el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo de la OIT, que habla sobre el suelo y el subsuelo que debiese de pertenecer todos esos sectores jurisdiccionales a las comunidades de los sectores. Y que todos esos recursos debiesen de ser aprovechados para las mismas comunidades y que no todo esté centralizado por medio del Estado. ¿Qué es lo que nos dice esto entonces? Dice, la autonomía política constituye una forma de descentralización. ¿Esto qué significa? Que el gobierno, que el Estado de Guatemala tiene prácticamente centralizado el aspecto eminentemente político. ¿Por qué? Porque cuando hay elecciones, nosotros votamos en la capital por diputados y votamos por los diputados también de las circunvecinos, o sea, de los municipales que le pertenecen a Guatemala. Entonces, debe de existir una descentralización y cuando hablamos de esa descentralización, es necesario que miren el gran problema que hay ahorita con la elección de gobernadores. Debiesen de elegirse en los días de las elecciones para presidente y para diputados y para alcaldes. Ahí mismo votar por los gobernadores.
No se discute que el gobernador es el representante del presidente de los departamentos. Pero es necesario que mejor sean electos a través de elecciones populares y no a través de los COCOES o a través de los que conforman parte de ciertas organizaciones civiles de los departamentos que conforman parte de la misma estructura caduca, obsoleta y corrupta. Entonces se debe de buscar la descentralización porque todo está centralizado políticamente. Entonces, los pueblos indígenas guatemaltecos, mediante su autonomía política, pretenden gobernarse con sus propias leyes. Ellos lo están haciendo. Autoridades y así obtener su participación directa en la actividad política, económica y cultural del país y tener su propio gobierno. En parte, si lo miramos desde el punto de vista cultural, ellos tienen sus aspectos culturales, tienen su derecho de su cosmovisión maya, tienen su propia espiritualidad, ese reconocimiento que les da el Estado. Pero buscan la descentralización, que se abran los espacios desde el punto de vista de la participación política y económica y cultural del país. Y a la vez ellos quieren tener su propio gobierno, que en parte lo tienen, en parte, porque en los gobiernos prácticamente lo tienen los gobernadores y las municipalidades. Una autonomía que de ser cierta, de cierta manera, se ha ejercido, ya que es evidente que las comunidades indígenas han resuelto sus controversias internas con la práctica de su derecho consuetudinario o indígena, el cual ha sido aplicado por sus autoridades ancestrales. Esta autonomía pretende lograr un desarrollo local de las comunidades indígenas en vista de que han estado excluidos por el Estado central y por las corporaciones municipales. Esto no ha permitido que la educación, la salud, el urbanismo y obra de infraestructura hayan llegado a dichas comunidades, lo cual es una necesidad para lograr el desarrollo del país. Con el nuevo gobierno, si ustedes se dan cuenta, con el Ministerio de Comunicaciones, de Infraestructura y Vivienda, señores, es un caos completamente que jamás cumplieron con los contratos todas las personas que participaron en esas actividades ilícitas del Estado. Bueno, y por último, tenemos lo que es la autonomía económica. Pretende ejercer control de los recursos naturales del suelo y subsuelo. Que se encuentran en sus territorios y que sea la propia comunidad la que decida sobre la forma de la explotación de dichos recursos para que el producto obtenido esté al servicio de la comunidad en el tener participación en los programas que tengan relación con sus recursos y sus vidas. Acá tenemos en el acuerdo sobre identidad y derechos de los pueblos indígenas se plantea cierta autonomía a los pueblos indígenas. Se reconoce la proyección que ha tenido y sigue teniendo la comunidad maya y las demás comunidades indígenas en lo político, económico, social, cultural y espiritual. Su cohesión y dinamismo han permitido que los pueblos mayas, garífuna y xinca conserven y desarrollen su cultura y forma de vida, no obstante la discriminación de la que han sido víctimas. De estos compromisos se promulgó en el Congreso de la República el decreto 2C-2002 del Código Municipal. Aquí ustedes tienen el artículo 8 del Código Municipal. Quiero que lo anoten. Establece como elemento básico del municipio la autoridad ejercida en representación de los habitantes, tanto por el Consejo Municipal. El artículo 25 se reconoce la participación de sus autoridades en la solución
de conflictos de límites jurisdiccionales entre las comunidades. El artículo 55 se reconocen las alcaldías indígenas. El artículo 65 se reconoce la consulta a las autoridades indígenas cuando el asunto afecte sus derechos internos. Este artículo 65 tiene mucha relación con uno de los artículos del convenio 169 de la OIT, cuando habla sobre la consulta de los pueblos indígenas. Bueno, jóvenes alumnos, acá nos vamos a quedar, y el próximo día de clase vamos a ver lo que es la medicina, farmacología, su regulación legal, el derecho a su propio derecho, vamos a ver el monismo jurídico y vamos a ver el pluralismo jurídico. Acá vamos a llegar el día de hoy y les vamos a hacer llegar el laboratorio, que independientemente el laboratorio, contéstenlo, pero sin embargo ustedes tienen su material de estudio. En un gran porcentaje el laboratorio les va a servir a ustedes con una concepción muy generalizada de cómo es que posiblemente pueda venir el examen. Si hay alguna pregunta, o nos miramos el día del examen, que es el martes 16, a la hora de clase. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Un pasen ustedes, feliz tarde. Licenciado, fíjese que una consulta, yo consulté el artículo 36 constitucional de la Constitución del 85 con la actual, pero no me parece que haya habido cambio en religión. Con la que sí me parece que hubo un cambio en respecto a religión es con la Constitución del 65, que es la anterior a la del 85. La del 65, dijo usted. Sí, con esa sí me parece que hubo un cambio, pero con la del 85, con la actual, no me pareció ningún cambio. ¿Qué es lo que dice la del 65? La del 65 prohibía que los líderes religiosos pudiesen participar en política, en cambio la actual ya no. Usted respondió la pregunta del examen. Lea el artículo que me mencionó y ahí mira la pregunta de examen. Jóvenes, nos miramos el próximo martes, día del examen. ¿Otra pregunta? Todo claro, licenciado. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde, jóvenes. Bueno, ahí les va a llegar el formulario del laboratorio. Gracias, licenciado. Paso buena tarde. Bueno, jóvenes, feliz tarde, pues. Gracias, licenciado.